Muy buenos días, hermanos y hermanas. Nuevamente su hermano Eduardo Davis para continuar con el tema que nos corresponde de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, la buena noticia completa. Decíamos en el primero que lo que hacíamos era llevar a los hermanos una noticia de 8 puntos y una conclusión. Que nuestro primer punto fue donde nosotros le damos al hermano verdaderamente, bíblicamente, quién es Jesús de Nazaret. Entonces habíamos hablado que era la promesa, la alianza de Yahvé, Dios con su pueblo, de que era el Emanuel, el Dios con nosotros, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el prometido, que tenía el plan de redención y de salvación para el mundo. ¿Sí? Era el esperado. ¿Sí? De ahí pasamos al segundo punto donde le establecimos ya a Jesucristo como único camino de salvación, que no podíamos inventarnos otros caminos, que el único camino para llegar al Padre, para ir al cielo, es Jesucristo. Y que ese camino que vamos a recorrer es verdaderamente el seguimiento hacia Jesús. Creer en Jesús es seguir a Jesús, es tomarlo como modelo. Habíamos dicho que es pensar como Él, es hablar como Él, es actuar como Él, es sentir como Él. Actuar como Él decíamos que era denunciar lo que Él denuncia, anunciar lo que Él anuncia, amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece, odiar lo que Él odia, repudiar lo que Él repudia. ¿Sí? El verdadero cristiano no tiene doble discurso, no tiene, como decir, es incoherente, no. Es un seguidor de las cosas de Jesucristo, de lo que Jesucristo nos enseña. Si Jesucristo nos enseña algo, eso nosotros lo aplicamos. Lo aplicamos. Si nos enseña que lo debemos hacer, si nos enseña que no lo debemos hacer, entonces no lo aplicamos en nuestra vida. El verdadero cristiano, el que sigue a Jesús, tiene que tomar a Jesús como modelo de vida. Amén. Ahora vamos a pasar a un tercer punto, donde le digamos al hermano ya lo que es la misión para la cual Jesucristo vino al mundo, para tu salvación y para mi salvación, para tu redención y para mi redención. Entonces ya ahí estábamos que Jesucristo es redentor y es salvador. Pero vamos a ver qué es redención. Redención es el que Jesucristo a nosotros nos condonó, vamos a decirlo así, nos pagó por nuestras deudas, por nuestros pecados, por lo que nosotros íbamos a recibir por nuestro pecado, que es la condenación. Fuimos destituidos de la presencia de Dios porque en cuanto todos pecamos, ¿verdad? Fuimos destituidos. Pero Jesucristo ahora, en su plan de redención, Él va a pagar con su sangre nuestra libertad. Es como un ejemplo. Si tú tienes una persona un familiar que está detenido, está preso, y tú llegas y pagas la fianza por su liberación, eso es redención. Redención. Así mismo hizo con nosotros nuestro Señor Jesucristo. Pagó con su sangre por nuestra libertad. Porque estábamos condenados a muerte. Entonces pagó por nuestra libertad para que ya la condenación no fuera por el pecado original, ¿sí? Como lo era antes. Entonces, viene el plan de salvación. El plan de salvación ya no es porque Él murió por mí nada más. Es muy importante que sepamos que el plan de salvación es para todos los que creen en Él y le siguen verdaderamente. Habíamos hablado que el seguimiento negarse a sí mismo, ¿verdad? Tomar la cruz y seguir al Maestro. Todo aquel que hace caso y es obediente a Jesucristo, obtiene la salvación. Entonces, quería compartirte, hermano, que Jesús padeció y entregó su vida por nosotros, por amor a nosotros, con inmensa agonía para nuestra salvación, ¿cierto? Por medio de su preciosísima sangre fuimos redimidos y se abrieron las puertas de la salvación, la oportunidad de ir al cielo. ¿Sí? Vamos a ver en la carta de Romanos, capítulo 5, versículos del 8 al 11, donde vamos a hablar que Jesucristo nos amó a nosotros, el Padre Santo, nos amó también a nosotros, siendo nosotros pecadores. Veamos. Ahora bien, dice Romanos 5, del 8 al 11. Ahora bien, Dios nos demostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Verdad? Ahí está. Con mayor razón, ahora que su sangre nos ha hecho justos,
nos libraremos por él de la condenación o de la condena. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mayor razón, ahora ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Salvación. Redención, salvación. ¿Sí? Entonces, ya estamos viendo la misión de nuestro Señor Jesucristo. Una misión salvífica. ¿Sí? En Lucas 9:22 vamos a tocar un tema muy importante. Ya Jesús, cuando estaba con los discípulos, ya él tenía conocimiento de cuál era su misión. Es más, él sabía cómo iba a padecer y qué le iba a suceder. Dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, Lucas 9:22. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados. Tiene que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Él tenía que morir. Esa era la condición de la redención y la salvación. Tenía que morir, morir en la cruz, por ti y por mí. Ahora, hermano, nosotros sabremos si nosotros aceptamos ese regalo que nos da Dios, cumpliendo, como le dije, la salvación no es para todos, es para todos los que cumplen con las normas o los preceptos o lo que el Señor nos enseña. Es para todos, sí, pero para todos los que siguen al Señor, para todo que en Él crea, se salve y tenga vida eterna. Eso lo vamos a ver ahorita, seguido. ¿Cuánto nos ama Dios a nosotros? Nos ama, nos amó, nos ama y nos amará. Mire, Juan 3, 16, 18 dice, tanto amó Dios al hombre o al mundo, que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. ¿Ve? Amor profundo, entregar a su propio Hijo. Es muy duro, ¿eh? Pero Él lo hizo por amor. ¿Sí? Dios no envió a su Hijo único al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no será condenado, y el que no cree ya está condenado por no creer en el Hijo único de Dios. ¿Sí? Ya vemos lo que es. Si yo no creo en Jesús, si yo lo rechazo, si yo no le hago caso, si yo no cumplo con los preceptos, las enseñanzas que Él me ha dado a mí, entonces automáticamente yo me estoy condenando. ¿Sí? Él no me condena, yo me condeno al momento de rechazarlo a Él. Yo tengo la libertad de rechazar a Jesús. ¿Sí? Entonces, hermano, eso es un punto muy importante para que nosotros estemos claros. Salvación significa si yo sigo a Jesús. Amén. Amén. Por último, hermano, quiero compartirte algo muy importante sobre la redención y la salvación del hombre. ¿Cuánto le costó a nuestro Señor Jesucristo que tú y yo seamos salvos si le seguimos a Él? Amén. Mira, en Isaías 53, del 1 al 11, establece nos explica algo de lo que Jesucristo iba a padecer y cómo iba a padecer. Varón de dolores, ¿cierto? Vamos a ver, traté de sacar los más importantes versículos para que tú en tu casa con más detenimiento lo puedas profundizar. Dice, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién mostró el Señor su brazo? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida. No tenía presencia ni belleza que atrajera nuestra mirada ni aspecto que nos cautivase. Quiero hacer un alto aquí, hermano, para decirte, nosotros a veces vemos a un Jesús en crucifijo, maltratado, muchas veces sufriente, guindado en la cruz. Quizás es una representación muy baja de lo que realmente Jesucristo mostraba físicamente, el deterioro que él demostraba. Él era un humano, un Dios hombre, ¿verdad? Era humano. Y toda esa rabia que el demonio volcó sobre él, utilizando a los hermanos judíos para maltratarlo, para golpearlo. Dice que él tenía un rostro que no se reconocía.
Probablemente ni su mamá le reconocía físicamente su rostro, de lo desfigurado que estaba. Él fue un varón de mucho dolor por ti y por mí, ¿sí? Entonces, despreciado y evitado de la gente, un hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor. Al verlo se tapaba la cara. Despreciado lo tuvimos por nada. A él, que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. ¿Sí? Sufrió mucho, ¿verdad? Aquí lo explica claramente. Eso fue profético, lo que iba a suceder con Jesucristo. Dice, maltratado, aguantaba, no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador. No abría la boca, sin arresto, sin proceso. Lo quitaron de en medio. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Todo fue por nuestra salvación. Redención y la oportunidad de la salvación. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quería triturarlo con el sufrimiento si entrega su vida como expiación. Él fue el que dio su vida por la expiación de tu pecado y los míos. Verá su descendencia, prolongará sus años y por sus méritos triunfará el plan del Señor, el plan de salvación. Con ese plan de salvación, tú y yo podríamos ir al cielo si aceptáramos y siguiéramos al Maestro. Hermano, también te quiero compartir de que muchas veces caemos, y eso es un adelanto pequeño, de que para este mundo casi que nada es pecado. Hermano, lo que es pecado para Jesús hace 2000 años sigue siendo pecado hasta que Él regrese. Hasta que Él regrese, eso es pecado. ¿Sí? Si Jesús denuncia algo, hermano, es pecado. Y eso nosotros no lo debemos hacer. Si yo hago algo que no haría delante de Jesús, yo no lo haría delante de Jesús, porque lo ofendería, o me daría como pena hacerlo delante de Jesús. Entonces eso es pecado. Si yo considero que algo que yo estoy haciendo no sería bien visto por el maestro, entonces eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Ahora, en este mundo ya nada es pecado. Ese es el eslogan que se maneja en este mundo. Pero tú y yo no creemos nada de lo que el mundo enseña. La palabra de Dios. Basémonos en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios nos indica, en lo que el maestro nos enseña. Olvidémonos de, no hermanito, mire que eso no es pecado, eso está bien, eso se puede hacer. No. Si usted sabe en el fondo que Jesucristo denuncia eso, no lo haga, hermano, no lo haga. No se condene por desconocimiento de la palabra. Indague la palabra, verifique. Dice que toda nuestra vida, toda nuestra conducta está en la palabra de Dios. Nuevo Testamento. Obviamente, un sacerdote nos dijo, ustedes lean el Viejo Testamento desde el Nuevo Testamento, desde Jesucristo. Desde Jesucristo tú tienes que leer toda la Biblia, desde Jesucristo. Cuando vas a leer a Jesucristo, entonces desde el Antiguo, te enfocas en Jesús. Porque Jesús es la plenitud de todo. Amén. Entonces te comparto, este es el punto 3. Jesucristo es el Salvador, el Redentor y el Salvador del mundo. Amén. Paz y bien. Punto número 3 de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret completa.